Hola, hola, hola. Soy Juan Carlos Lucas una vez más para contarles sobre mi nuevo episodio en el podcast Líderes Despiertos, sexta temporada, episodio 63. Y el título ya viene bien: la promesa que la IA no puede hacer. La conversación sobre inteligencia artificial en el trabajo está mal planteada. Casi siempre empieza en el mismo lugar: automatización, productividad, eficiencia, reskilling, nuevas competencias, como si el problema fuera centralmente técnico, como si el futuro del trabajo dependiera sobre todo de una mejor distribución de tareas entre personas y máquinas. Pero aquí hay una reducción, porque cuando una organización adopta IA, no solo cambia su capacidad de ejecutar, cambia la textura misma de la coordinación, cambia lo que cuenta como valor, cambia la forma en que una promesa circula, cambia incluso la experiencia subjetiva de aprender, decidir y responder. La pregunta entonces no es solo qué tareas puede absorber un agente. La pregunta es qué dimensión de lo humano queda expuesta cuando una máquina empieza a hacer bien lo que antes justificaba nuestra intervención. Ahí empieza el verdadero desafío. No estamos frente a una suma de habilidades. Gran parte de la narrativa dominante sobre IA parte de una imagen fragmentada del trabajo. Se descompone el desempeño en una lista de habilidades, se miden brechas, se distribuyen complementariedades. A la máquina se le asigna velocidad, escala, procesamiento. Al humano se le reserva empatía, criterio, creatividad, liderazgo o comunicación. A primera vista parece razonable, pero esa forma de mirar trae consigo una idea muy específica de lo humano. La idea de que una persona es en el fondo un conjunto de competencias ensamblables, una arquitectura modular, un inventario. Y quizás ese sea el supuesto más problemático de todos, porque ni el liderazgo, ni la escucha, ni la capacidad de intervenir en un conflicto funcionan como piezas aisladas que se agregan a demanda. No aparecen como software complementario cuando la tecnología cubre la parte dura del trabajo. No son un suplemento elegante para equilibrar el avance algorítmico. Son expresión de algo más profundo, un modo de estar, un estilo. Y un estilo no es una suma, es una forma integrada de percibir, interpretar, decidir y actuar en situación. No se deja trocear sin perder lo esencial. No se adquiere como certificación, no se descarga, no se instala. Por eso, cuando una organización dice que necesita desarrollar habilidades humanas para convivir con la IA, muchas veces todavía sigue pensando dentro del mismo paradigma que volvió insuficiente su diagnóstico. Sigue creyendo que el problema es de inventario, cuando en realidad el problema es de constitución. La diferencia no está en lo que sabemos hacer, sino en cómo habitamos la acción. Hay una diferencia relevante entre ejecutar bien una tarea y habitar bien una situación. La IA puede participar crecientemente en lo primero. Puede redactar, sintetizar, clasificar, proyectar, optimizar, asistir, detectar patrones, automatizar decisiones de baja y media complejidad. En muchos entornos ya lo hace mejor que la media humana. Pero habitar una situación es otra cosa. Es registrar lo que está en juego más allá del procedimiento, es leer tensiones que todavía no tienen nombre, es sostener conversaciones donde no solo circula información, sino también exposición, miedo, prestigio, confianza, cuidado, interpretación. El punto ciego de muchas discusiones sobre el trabajo del futuro no es que sobreestimen a la tecnología, es que subestiman la densidad ontológica de la acción humana. No porque el humano sea misterioso de forma romántica, sino porque actuar no es simplemente aplicar capacidades. Actuar es comprometerse en un mundo compartido donde las consecuencias importan. Y ese detalle cambia todo. La organización no es una maquinaria o una máquina, es una red de promesas. Una empresa puede describirse mediante procesos, estructuras, indicadores y sistemas.
Pero eso no alcanza para entender cómo funciona. En un nivel más profundo, una organización es una red de conversaciones para la acción, un entramado de pedidos, ofertas, compromisos, expectativas y promesas. Lo que mantiene viva esa red no es solo la información que circula, sino la confianza de que alguien responderá. Ahí aparece una asimetría que la retórica de las alianzas entre humanos y agentes suele ocultar. Un agente de IA puede producir una respuesta, puede incluso producir una respuesta excelente, pero no puede prometer. No puede quedar ligado existencialmente a lo que dice. No tiene reputación que perder en sentido pleno. No tiene biografía pública que quede afectada. No tiene un cuerpo expuesto al costo del incumplimiento. No puede hacerse cargo en el sentido fuerte de esa expresión. Puede ejecutar, puede asistir, puede incluso amplificar la capacidad humana de cumplimiento, pero no puede ocupar el lugar de quien responde, y ese lugar sigue siendo decisivo. Porque en cualquier sistema social complejo, la confianza no se deposita solo en la calidad técnica del resultado. Se deposita en la consistencia ética y relacional del sujeto que sostiene el vínculo. Por eso, aún en organizaciones altamente automatizadas, la responsabilidad no se distribuye de manera simétrica. La ejecución puede delegarse, la promesa no. La ilusión de simetría. Hablar de partnership entre humanos e IA tiene algo seductor. Sugiere colaboración horizontal, inteligencia combinada, una nueva coreografía del trabajo. Y en parte eso es cierto. Los entornos híbridos van a volverse más frecuentes, más sofisticados y más productivos. Pero no conviene romantizar esa relación, porque una sociedad funcional entre capacidades diferentes no equivale a una equivalencia ontológica entre los socios. Hay un error de época en tratar la interacción con sistemas inteligentes como si estuviéramos frente a una nueva clase de colega. No lo estamos frente a un instrumento de enorme potencia, con creciente autonomía operativa, pero sin exposición moral propia, sin interioridad responsable, sin posibilidad de responder por el sentido de lo que habita y de lo que habilita. Eso no reduce su importancia, la redefine. Cuanto más poderosa es la herramienta, más crítica se vuelve la lucidez de quien la orienta. Y esa lucidez no se mide en velocidad de adopción, sino en capacidad de discernimiento. El aprendizaje no fracasa por falta de cursos. Otro lugar común de esta etapa es el reskilling. La idea parece incuestionable. Si el trabajo cambia, las personas deben aprender nuevas habilidades. Entonces se diseñan academias internas, rutas de formación, certificaciones, planes de upskilling, experiencias de adopción. Todo eso puede ser útil. Pero muchas veces se confunde infraestructura de capacitación con posibilidad real de aprendizaje. No son lo mismo. Las personas no aprenden solo porque el contenido exista. Aprenden cuando el contexto anímico vuelve posible exponerse a no saber. Aprenden cuando el error no equivale a humillación. Aprenden cuando la incertidumbre no se vive únicamente como amenaza. Y hoy, en muchas organizaciones, la IA está siendo introducida dentro de climas emocionales dominados por la ansiedad, comparación, resignación o defensa. En ese estado, el aprendizaje se vuelve superficial. Se adopta la herramienta, pero no se transforma la práctica. Se imitan prompts, pero no se revisan supuestos. Se gana velocidad, pero no plasticidad. Por eso el desafío del liderazgo no pasa primero por enseñar a usar nuevas interfaces. Pasa por intervenir en los estados de ánimo colectivos que habilitan o bloquean la relación con el futuro. No hay reskilling sostenible donde predomina el miedo mudo. No hay aprendizaje profundo donde nadie puede declarar con legitimidad: no entiendo, no sé, necesito tiempo para reconfigurar mi manera de pensar. La infraestructura anímica del futuro. Esto obliga a mover el foco. En lugar de preguntar únicamente qué habilidades faltan, convendría preguntar qué disposiciones están ausentes, qué narrativas dominan el clima del equipo, qué interpretación del cambio circula, aun cuando no se diga explícitamente.
porque si la IA es leída como amenaza de reemplazo, toda capacitación será defensiva. Si es leída como presión para rendir más en menos tiempo, toda adopción intensificará el agotamiento. Si es leída como un examen permanente de obsolescencia, el vínculo con la tecnología quedará capturado por la ansiedad. Un equipo no aprende desde cualquier emocionalidad. Aprende desde ciertos umbrales de apertura, curiosidad, humildad y coraje. Y esos umbrales no se producen solos. Se diseñan conversacionalmente, se sostienen culturalmente, se moldean desde arriba, pero también desde el centro mismo de la red cotidiana. Reuniones, feedback, decisiones, silencios, permisos implícitos. Tal vez uno de los trabajos más subestimados del liderazgo contemporáneo sea este: custodiar la ecología emocional dentro de la cual el aprendizaje deja de ser un mandato y se convierte en una posibilidad real. La eficacia es un juego menor. Hay otra limitación en la forma habitual de pensar la automatización. La mayoría de las organizaciones la usan para hacer mejor lo que ya hacen. Reducen fricción, aceleran entregas, optimizan operaciones, bajan costos, escalan producción cognitiva. Todo eso genera beneficios evidentes. Pero sigue siendo una lógica de regeneración operativa. La pregunta más interesante empieza después. ¿Qué pasa cuando la IA no se usa solo para mejorar el negocio actual, sino para ponerlo en duda? ¿Qué pasa cuando la inteligencia extendida permite detectar anomalías que antes quedaban dispersas? ¿Cuándo vuelven visibles comportamientos emergentes, necesidades laterales, prácticas marginales, conversaciones débiles del mercado que todavía no entraron en el radar estratégico? Ahí la tecnología deja de ser una herramienta de eficiencia y se vuelve una palanca de recreación de oferta. Ese movimiento es mucho más exigente, porque ya no se trata de optimizar una narrativa heredada, se trata de soltarla. Y eso requiere una combinación poco frecuente: capacidad analítica para leer señales y libertad interpretativa para no quedar prisionero de las categorías con las que la empresa construyó su éxito anterior. La mayor oportunidad de esta etapa quizás no sea producir más con menos, quizás sea ver lo que antes no podíamos ver. Inventar valor, no solo acelerar procesos. Muchas compañías van a quedar atrapadas en el primer nivel, van a celebrar mejoras de productividad mientras profundizan una miopía estratégica. Serán más rápidas, pero no necesariamente más lúcidas, más eficientes, pero no más relevantes, más automatizadas, pero no más vivas. La IA puede consolidar esa deriva o interrumpirla. Depende de la pregunta que la organización le haga. Si se la usa para confirmar lo que ya creemos, reforzará la inercia. Si se la usa para explorar lo que todavía no sabemos nombrar, puede abrir un nuevo campo de valor. Ahí aparece una tarea distinta para quienes lideran: no administrar solo recursos, sino expandir marcos de interpretación. No gestionar solamente capacidades, sino generar condiciones para que emerjan ofertas inéditas. La ventaja no estará en tener más herramientas, estará en poder leer con ellas sin quedar colonizado por su lógica. Lo que sigue siendo irremediablemente humano. A medida que la IA asume parte del procesamiento, el trabajo humano no desaparece, se desplaza, se vuelve menos justificable desde la ejecución pura y más decisivo en dimensiones que durante años parecían secundarias: producir sentido, sostener confianza, abrir futuro, diseñar contextos de aprendizaje, declarar propósitos, asumir responsabilidad. Eso exige una revisión incómoda, porque muchas organizaciones descubren tarde que lo que llamaban liderazgo era en gran medida una administración de información escasa. Y cuando la información deja de ser escasa, esa forma de autoridad se vacía. Entonces queda a la vista otra exigencia: no ser el que más sabe, sino el que mejor interpreta; no ser el centro del procesamiento, sino el custodio del sentido; no ser quien resuelve todo, sino quien puede sostener conversaciones más maduras en medio de una complejidad creciente.
La máquina puede ampliar nuestra capacidad de acción, pero no puede reemplazar la tarea humana de declarar qué importa, por qué importa y bajo qué compromisos estamos dispuestos a actuar. Y quizás ese sea el núcleo del futuro del trabajo. No una guerra entre humanos y tecnología, ni una convivencia ingenua entre socios equivalentes, sino una redistribución más exigente del valor, donde lo humano deja de definirse por lo que la máquina todavía no puede hacer y empieza a definirse por lo que solo una persona puede sostener frente a otros. Una promesa, una interpretación, una responsabilidad, una dirección de sentido. Cierre. Tal vez la pregunta más relevante de esta etapa no sea cuántas tareas vamos a automatizar, tal vez sea otra. ¿Qué tipo de líderes van a estar a la altura de organizaciones donde la ejecución se vuelve abundante, pero el sentido sigue siendo escaso? Porque cuando casi todo puede acelerarse, lo decisivo ya no es la velocidad, es la conciencia con la que elegimos hacia dónde ir. Gracias. Nos vemos en una semana.